Vienen tiempos en que la fe de los creyentes será probada. Vienen tiempos en que el carácter de los creyentes serán probados. ¿Y quiénes son los que van a pasar? ¿Quiénes son los que van a triunfar? Número uno, los que soportan zaranda es la gente que está conectada. Es la gente que está conectada. La gente que vive aislada. La gente que no está unida al trabajo, que no está unido a alguien, que anda solo, es la gente que el diablo va a atacar y no van a poder salir adelante. Porque la gente sola nunca sale adelante. Por eso la Biblia aconseja, mejor son dos que uno. Porque si uno cae, ¿quién lo va a levantar? Pero si ese uno está unido a alguien, cuando venga el ataque, el otro lo va a levantar y va a salir en victoria. No ande solo, no ande suelto. Únase al trabajo, esté en contacto con la iglesia, esté alineado con la iglesia y usted saldrá en victoria cuando venga la zaranda. Si no, fíjese cómo el diablo actúa. Adán y Eva estaban juntos. Sin embargo, el diablo esperó que Eva esté sola. Y cuando Eva estaba sola, ahí vino el ataque. El diablo no atacó a Adán y a Eva. El diablo atacó a Eva cuando estaba sola. Y como estaba sola, ella cayó en las trampas del enemigo. Porque el diablo busca a la gente que está sola. El diablo ataca y quiere destruir a la gente que anda sola. Así que número uno, conéctese. Número dos, la gente que sale de la zaranda en victoria es la gente que camina agarrado a la palabra. Es la gente que tiene en su boca y en su corazón, cuando venga el ataque, una palabra de Dios contra eso. Mire, el ejemplo es de Jesús. Jesús está siendo tentado y viene el enemigo a zarandearlo. Viene el enemigo a tentarlo. ¿Y cómo venció Jesús al diablo? Lo venció con un escrito está. Alguien que me diga amén a eso. Cuando el diablo vino y lo tentó, convierte la piedra en pan. Jesús le dijo, escrito está. Jesús tenía una palabra y con la palabra venció a Satanás. Cuando el diablo vino como segunda vez, Jesús le dijo, escrito está. Y cuando el diablo vino por tercera vez, diciéndole, todos los reinos del mundo te voy a dar, Jesús también tenía una palabra y le dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y el diablo lo dejó porque sabía que Jesús estaba parado en palabra de Dios. La gente que va a atravesar, la gente que va a salir victoriosa de la zaranda es la gente que tiene una promesa de Dios sobre su vida. Y cuando el diablo venga, le va a sacar una palabra y se va a mantener en la palabra hasta que el enemigo huya. Alabado sea el Señor. Número 3, la gente que va a atravesar zaranda y va a salir victoriosa es la gente que aprendió a discernir entre sus emociones y lo que es la voluntad de Dios. Anoten eso, por favor. Tengo que aprender a dividir mis emociones de la voluntad de Dios. La Biblia dice que así como Satanás atacó a Eva 3 veces en el huerto del Edén, así Satanás atacó a Jesús 3 veces en el huerto de Getsemaní. Una noche antes de morir, Jesús está orando. Yo puedo ver a Jesús, su alma triste, porque Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte. Imagínate cómo estaba la emoción del Señor. Él al otro día tenía que morir. Al otro día él sabía que lo iban a golpear, que su cuerpo iba a sufrir, que su cuerpo iba a morir. Él ya sabía, pero su carne no quería pasar por esa situación. Su carne no quería sufrir, porque la carne no quiere sufrir. ¿Es así o no es así? A la carne no le gusta enfermarse, a la carne no le gusta que lo golpeen, a la carne no le gusta que la maltraten. Y Jesús sabía que al otro día su carne iba a sufrir. Así que esa noche en el huerto de Getsemaní, Satanás ataca a Jesús porque su carne estaba en un conflicto, sus emociones estaban, su alma estaba triste. Y oró al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Es decir, si fuera posible,
no permitas que sufra. Si fuera posible, no permitas que pase esta prueba. No permitas que pase por todo este dolor. No permitas que vaya a la cruz. Pero sobre sus emociones, él aceptó la voluntad de Dios y dijo: pero que no se haga como yo quiero, sino como tu voluntad quiera. En ese momento Jesús estaba siendo zarandeado. En ese momento Jesús estaba siendo probado. Y hubo una lucha. Y esto te pasa a ti y me va a pasar a mí. Es muy normal. Entiende cómo es el camino del Señor. En algún momento tú te vas a sentir atribulado. Y eso no significa que Dios no te ame. En algún momento tú te vas a sentir en medio de una prueba, en medio de una zaranda. Y eso no significa que Dios te abandonó. Eso no significa que tú estés haciendo cosas malas, por eso Dios te está castigando. No. Cuando tú pases por esos momentos, tú tienes que aprender a dividir tus emociones de la voluntad de Dios. Alguien que me entienda, dígame amén. Tienes que dividir las emociones de la voluntad de Dios. Jesús no quería pasar por ese momento, su carne no quería, pero la voluntad de Dios prevaleció. La voluntad de Dios fue primordial. Hay mucha gente que es impulsada por las emociones. Hay mucha gente que no sabe separar sus emociones de la voluntad de Dios. Lo tiene todo mezclado. Y la gente que se guía por emociones rara vez son guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no guía a la gente por emoción. El Espíritu Santo guía de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que parece que son guiados por Dios, pero cuando tú lo observas te das cuenta que son guiados por sus emociones. Esas personas son así porque no han aprendido a separar las emociones, los sentimientos de lo que es la voluntad de Dios. La gente que se alimenta de emociones, la gente que se alimenta de sentimientos, tú lo puedes escuchar cuando te dicen: yo siento, yo no siento. ¿Dónde está el sentimiento? En las emociones. Las personas emocionales siempre tienen en su boca esa palabra: yo no siento, yo sí siento, yo siento acá, yo no siento allá. Nunca te van a decir: la voluntad de Dios es esta, porque se guían por las emociones. Y la gente que se guía por emociones raramente hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los que se guían por sentimientos rara vez hacen la voluntad de Dios? ¿Por qué yo llego a esa conclusión? Por esto. Porque la voluntad de Dios rara vez concuerda con el sentimiento. Cuando Dios te pide algo, casi siempre nunca tenés ganas de hacerlo. Cuando Dios te ordena algo, casi siempre nunca sentí de hacerlo. Porque los sentimientos van en contra de la voluntad de Dios. Y quien se guía por sentimiento, rara vez se guía por la voluntad de Dios. Por eso, tienes que entender que la voluntad de Dios es todo lo contrario a lo que tu corazón siente. La voluntad de Dios es todo lo contrario a tus sentimientos. El Señor dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, y lo que yo siento no es lo que tú sientes, porque mis pensamientos están más altos. Nunca van a poder concordar nuestros pensamientos. Por eso no hay que guiarse por el sentimiento, no hay que guiarse por las emociones. Hay que hacer la voluntad de Dios. Aunque no tenga gana, aunque no sienta, haga la voluntad de Dios. Jesús oró: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y cuál fue la respuesta? El silencio. Dios le estaba contestando a Jesús en el silencio. Padre, aparta de mí esta copa. ¿Qué hubo? El silencio de Dios era una contestación, como diciéndole: no lo voy a quitar, hijo. Tendrás que pasar por lo que no quieres pasar. El silencio de Dios fue la respuesta. Tienes que pasarlo, hijo.
Usted tiene que aprender a oír la respuesta de Dios. Usted tiene que aprender a entender la respuesta de Dios a sus oraciones. Y muchas veces la respuesta de Dios son silencio. Y con el silencio te lo está diciendo todo. En el momento del zarandeo puede que tú le digas: Señor, ¿por qué este problema? Y no escuches a Dios. Pero Dios te está hablando. Yo lo permití. Yo estoy contigo. Yo no te dejo solo. El silencio de Dios es una contestación. Dios te responde a través del silencio. Cuando Dios no te responde audiblemente, el silencio, Dios te está diciendo algo. Porque para el Padre es más importante su voluntad que lo que tú sientes. Para el Padre es más importante que se haga su voluntad que lo que tú sientes. Por eso la gente que vive de sentimiento y que vive de emociones, como dije, que te dice: yo siento, yo no siento, come y depende, vive y respira del yo siento o del yo no siento. Yo no siento de congregarme hoy, yo no siento de predicarle a nadie, yo no siento de servir, yo no siento de orar, yo no siento de ofrendar, yo no siento de diezmar. Esa gente rara vez hace la voluntad de Dios, porque se guía por sus sentimientos. Y los sentimientos no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Mucha gente por falta de madurez, mucha gente porque tiene una niñez espiritual, un infantilismo espiritual y no ha crecido en el Señor. Esa gente, cuando son zarandeados, como viven en sentimiento y como viven en emociones y no viven haciendo la voluntad de Dios, cuando viene el golpe, caen. Cuando viene el golpe, se alejan, no quieren servir más a Dios. No, estoy pasando prueba. No, estoy pasando... Porque se guían por sus sentimientos en vez de la voluntad de Dios. Por eso dije al principio que la gente que va a pasar zarandeo es la gente que sabe dividir las emociones y los sentimientos de la voluntad de Dios. La gente que va a salir victorioso de las pruebas o de la zaranda es la gente que sepa separar sentimiento de voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo que es malo sentir. Yo lo que estoy diciendo es que lo malo es hacer lo que sientes en vez de hacer lo que Dios te manda que hagas. Muchas veces uno se siente traicionado. Muchas veces uno se siente sin fuerza y dice: ya no quiero seguir. Ya no quiero insistir, y el sentimiento está allí. Ya no le voy a dar importancia, ya no voy a hablar con personas. Pero entre el sentimiento y la voluntad, Dios dice: levántate. Dios dice: sirve. Dios dice: invierte. Dios dice: predica. Dios dice: avanza. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Lo que siento o lo que dice el Señor? No estoy por mis sentimientos, no estoy por mis emociones, estoy por lo que dice el Señor, y por ahí vamos. Número 4. Zaranda soporta a la gente que tiene revelación de cobertura espiritual, que tiene revelación de lo importante que tengas sobre tu vida, una paternidad espiritual que te cubra en oración. Otra vez, lo que pasa en zaranda son gente que tiene revelación de cobertura y de paternidad, que oran por él o que oran por ella. Mira, el libro de Lucas 22:31, donde Jesús le dice a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero escuche, pero yo he orado por ti, yo te cubro en oración para que tu fe no falte. La gente que va a soportar y salir triunfante de zarandas es la gente que tiene revelación de lo importante que es estar bajo una cobertura espiritual que ore por ti. La cobertura no existe para que pelee tus batallas. Quiero que levante la mano y repita conmigo: la cobertura espiritual no existe para que pelee mi batalla. Hay gente que quiere un pastor para que el pastor pelee la batalla de ellos. Hay gente que quiere una cobertura para que la cobertura pelee y gane la lucha que ellos tienen que ganar y que ellos tienen que pelear. Si vos estás pensando de tener un pastor, un padre espiritual, para que cuando vos estés en problemas, él pelee por ti, quiero decirte que ese pensamiento está equivocado. Un pastor no está para pelear las luchas por ti.
No sucede así. Un pastor, un apóstol, una cobertura no existe para resolver tus problemas. No pienses así. La cobertura, el pastor, existe para orar por ti cuando tu fe está siendo atacada. El pastor, la cobertura está para él interceder por ti y orar por ti cuando tú estás siendo atacado, para que la fe no te falte y para que salgas en victoria. Está para animarte. Te sigo, amigo, es importante que alguien ore por mí. Nunca ningunee o menosprecie, voy a orar por ti. Ay, ¿qué se cree? ¿Que porque ora por mí va a cambiar algo? No menosprecies la oración. Jesús le dijo a Pedro, yo oraré por ti para que la fe no te falte. Mira lo importante de la cobertura, que Pedro entendió que la oración es un arma poderosa también. Cobertura espiritual existe para ayudarte con algo espiritual. Cobertura espiritual existe para ayudarte con algo espiritual. Y no hay nada más poderoso que una cobertura te pueda dar, que es la oración. No hay nada más poderoso que la oración. Oraré por ti, oración por ti. Satanás te quiere zarandear, pero hay una cobertura orando por ti para que tu fe no falte, y a través de esa oración vas a salir en victoria. Aleluya. La gente que soporta zarandeo es la gente que aprendió a estar bajo cobertura y paternidad espiritual. Yo he visto mucha gente que por no aprender sobre cobertura espiritual, por haber deshonrado la cobertura espiritual, porque no comprendieron el valor de una cobertura espiritual. Hay cosas divinas, hay cosas del cielo que nunca se les soltaron. Hay cosas de Dios que nunca les llegaron a su vida. Hay ministerios, hay oportunidades, hay bendiciones, hay proyectos que se estancaron por falta de honra a la cobertura. Vos podés ir a la misma iglesia, vos podés estar en el mismo ministerio, vos podés participar de una misma casa de vida, pero escuchá, si Satanás te sembró algo en tu corazón, si Satanás te sembró un sentimiento de enojo, un sentimiento de desacuerdo, y vos no cortaste eso, en el momento en que vos dejaste que ese sentimiento se encruste en tu corazón, en ese momento todo lo que el cielo tenía preparado para ti se traba. Cuando una persona no tiene revelación de lo importante que es tener una cobertura y no honra esa cobertura y patea en contra y se guía por su sentimiento de que no siento, que no estoy de acuerdo, que no me parece, que esto, en ese momento que Satanás sembró en el corazón, todo lo que el cielo tenía para esa persona se detuvo, se cortó, se anuló. ¿Por qué? Por haber deshonrado a esa cobertura. Por eso estoy hablando que la gente que pasa zaranda es la gente que tiene revelación de lo importante que es tener una cobertura y de lo importante que es que una cobertura ore por ti. Cuando tú no tienes esa revelación, tú no honras la cobertura, tú no respetas la cobertura, y por eso es que lo que la cobertura tiene nunca le llega a esa persona, porque se hereda por honra. Se hereda por honra. Acá no vale que tú digas, ay, ponga la mano, pastor, que yo reciba. Por más que te ponga la mano, si tú no aprendes honra, lo que uno porta nunca llegará a tu vida. La falta de honra detiene la bendición de Dios. La falta de honra bloquea la bendición de Dios. Por eso es que hay mucha gente, mire, que si su cobertura, si su padre espiritual, si sus padres espirituales están bendecidos, están sanos, están en victoria, están creciendo, ¿por qué los hijos no crecen igual que los padres? ¿Por qué se cortó esa conexión? ¿Por qué no heredaron lo mismo? Porque ellos no honraron su cobertura. Levánteme la mano, atrape esta palabra. La deshonra hace que lo que porta la cobertura se bloquee en ti, se detenga en ti, se corte en ti, no llegue. Por eso, recuerde, la gente que soporta el zarandeo es gente que entiende el valor de una cobertura, el valor de la oración de una paternidad espiritual. Pido a Dios en el nombre de Jesús que se te revele esta noche mientras predico lo importante de la cobertura y de la paternidad espiritual. Voy a repetir, la gente que soporta zarandeo es la gente, número uno, que se conecta, que no está aislada. Número dos, la gente que tiene una palabra de Dios en su boca, un escrito está, que camina bajo promesa.
Número 3, la gente que soporta zarandeo es la gente que aprendió a discernir entre sus emociones y la voluntad de Dios. Número 4, la gente que soporta zarandeo es la gente que tiene revelación de cobertura y de la importancia de estar cubierto en oración por un padre o una madre espiritual en un ministerio. Número 5, agárrate porque esto va a estar poderoso. Encuentro en la palabra que el apóstol Pablo ora 3 veces al Señor porque Pablo tiene un aguijón, tiene un problema de salud. Entonces Pablo ora a Dios y le dice: le he orado al Padre 3 veces que me quite esta aflicción. Y el Padre me respondió: bástate mi gracia. Hay otra versión que dice: Satanás ha enviado un emisario para que me abofetee 3 veces. Y le oré a Dios para que Él me saque este aguijón. Y el Padre me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay cosas que el diablo no sabe. Satanás no sabe lo que es ser perdonado, pero nosotros sabemos lo que es ser perdonado. Satanás nunca experimentó reconciliarse con Dios. Hasta hoy es enemigo. Satanás no sabe lo que es recibir gracia de Dios. El hombre que Satanás hizo caer haciéndolo desobedecer, ahora el Padre a ese hombre caído lo restauró y el Padre le dio poder contra el diablo. ¿Y por qué Dios le da poder sobre Satanás a un hombre que estaba caído? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios te levanta, la gracia de Dios te pone por encima del diablo, la gracia de Dios te hace victorioso. Diga conmigo: la gracia de Dios. Lo que activa la gracia, para que la gracia se manifieste en tu vida y te alumbre, lo que activa la gracia es la debilidad humana. Porque el Señor dice: porque mi gracia, mi poder se perfecciona, mi poder actúa en tu debilidad. Cuando tú dices: ya no doy más, entonces dice el Señor: ahora yo voy a obrar a través de ti. La debilidad activa la gracia. O sea, tú eres fuerte cuando tú no puedes, porque a veces voy a decir: ay, no puedo. Ese es el momento donde la gracia te va a activar. Y cuando tú hagas cosas, ya no lo vas a hacer con tu fuerza, porque tú no tienes fuerza. Ahora lo estás haciendo con la gracia de Dios. Y eso es mejor. Hay gente que hace todo con su fuerza y va y no deja que Dios obre. Y después se cansa y quiere largar todo. Y Dios dice: al fin dejaste el mando. Ahora voy a obrar yo. El Señor le dice a Pablo, cuando Pablo dice: Señor, quita de mí este aguijón, defiéndeme, ayúdame. Y Dios le responde algo contrario. Porque Dios no le dice: sí, te voy a ayudar, o no te voy a ayudar. Dios le responde algo contrario a lo que él sentía. Pablo está diciendo: quítame el problema. Y Dios le dice: bástate mi gracia. Mi gracia es la fuerza para que tú soportes. Mi gracia es la fuerza para que tú permanezcas. Entonces te pregunto: ¿qué es la fuerza que te sostiene? ¿Qué es la fuerza que te mantiene en pie? La gracia. Porque si no, hace rato ya querías abandonar. Pero como la gracia te atrapa y la gracia te da fuerza, gloria a Dios por su gracia. Él dice: un emisario de Satanás me abofeteó 3 veces. Y le pedí al Señor que haga algo. Y el Señor me dijo: ya tienes mi gracia. O sea, ¿quién tenía que actuar? ¿Era Dios defendiéndolo o él usando la gracia para atacar al enemigo? Yo creo que Dios le estaba diciendo cuando le dijo: bástate mi gracia. ¿Para qué clamas a mí, Pablo? Si ya te di gracia, usa la gracia. La gracia es suficiente. Lo que Dios le decía: ¿por qué te dejas abofetear por el diablo? ¿Por qué no te levantás con la gracia y lo abofeteás vos a él? Yo te he dado gracia, usala. Porque cuando tú te sientas débil es cuando la gracia te hace fuerte.
Señor, me está bofeteando porque no tengo fuerza, pero yo te di una fuerza extra. Usa esa fuerza extra. Usa la gracia. En ti hay gracia de Dios, iglesia. En ti hay gracia de Dios. En ti hay unción de Dios. En ti hay poder de Dios. En ti habita el Espíritu Santo. Vos no solo tenés gracia, vos tenés gracia sobre gracia. Por eso vamos de poder en poder. Pero no es con tu fuerza, es con la fuerza del Todopoderoso en ti. Los que no han tenido revelación de la gracia, cuando son atacados se deprimen. Cuando son zarandeados se desaniman. Porque el que no tiene revelación de gracia camina por sentimiento, camina por emoción, son almáticos. Y cuando viene el zarandeo, el golpe, lo quieren abandonar todo. Así andan en un laberinto espiritual. Cuando uno no camina bajo la voluntad de Dios y es zarandeado, se deprime. El depresivo es un egoísta. El depresivo manifiesta un pecado llamado egoísmo. ¿Por qué digo que es egoísmo? Porque el depresivo, fíjese, a veces se centra en sí mismo. Usted no va a encontrar a alguien depresivo que no sea egoísta. Toda persona que camina y que vive depresiva es porque lo único que piensa y siente es algo relacionado a ellos. Me hicieron, no tengo, no puedo, no lo conseguí, no lo esto, no, yo. Mayormente el que se deprime es porque no puede él conseguir algo y él se siente o ella se siente mal. Solo piensa en ello. Solo piensa en él. El egoísmo es un acto muy ofensivo. Hay personas que Dios lo ha limpiado, que Dios lo ha redimido. Y usted no vive para usted, usted vive para Dios. No tengo ganas, renuncia a eso, porque usted no vive para usted, usted vive para Dios. No siento, renuncia a eso. Hay gente que Dios lo liberó de demonios, pero todavía tiene que ser liberado del egoísmo. Sea libre del egoísmo, iglesia. Sea libre del egoísmo. Usted no vive para usted, usted vive para Dios. Sea libre de usted mismo. Soy libre del egoísmo. Decirle al que está al lado tuyo: hey, mira, soy libre del egoísmo. No hago lo que quiero, hago lo que Dios dice. Así que la gente que soportará el zarandeo es la gente que se le revele la gracia de Dios. La gracia no es lo que yo tengo, no es lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, lo que yo sé. La gracia es lo que Cristo hace a través de mí. La gracia no es lo que yo puedo enseñar, es lo que Cristo a través de mí enseña. Cristo en mí. Eso es gracia. ¿Sabe por qué? Porque si yo no tengo la gracia y yo hago algo, quien se va a llevar la gloria, ¿quién es? Si yo no dejo que Cristo obre en mí y yo hago lo que hago, yo me llevo la gloria. Porque yo canto con mi fuerza, porque yo puedo predicar, porque yo. Pero cuando yo me quedo a un lado y la gracia obra, ya no es mi gloria, no es por mí, no me miren a mí, no me aplaudan a mí, no soy yo, es la gracia de Dios. Así que la gloria se la lleva a Él, la gloria se la lleva a Él. La gracia hace eso. Nunca ayune para impresionar a Dios. Nunca cante una canción para impresionar a Dios. ¡Ay, qué bien que la canté! No haga nada para impresionar a Dios. No sirva para impresionar a Dios. No ofrende ni haga nada para impresionar a Dios. Esto no se trata de lo que yo hago para Él. La gracia se trata de lo que Él quiere hacer a través de mí para su gloria. Vamos a orar. Quiero que declare conmigo: la gracia de Dios actúa en mí. Cuando me siento débil, cuando creo que no puedo, cuando no tengo fuerzas, cuando estoy débil, despierta tu gracia. Despierta tu gracia en mi vida, Señor. Yo no puedo, pero tú puedes. Yo no sé, pero tu gracia lo sabe. Hacelo a través de mí. Que se active tu gracia. Decilo con fe: que se active tu gracia en mi debilidad. En el nombre de Jesús. Escrito está: el Señor es mi fuerza, Él es mi ayudador. Todo lo puedo en Cristo. Yo declaro: aunque no tenga fuerzas, voy a activar la gracia en mí.
Y la gracia se perfecciona en la debilidad. Y ahora que está activada, en el nombre de Jesús, comienzan a suceder cosas sobrenaturales, cosas impresionantes, cosas impactantes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.